Bueno, no hay carrera en donde no se estudie este hombre. No, es No verdad. hay universidad en donde no se estudie en el mundo entero. Bueno, Amalia les va a contar quién. Es verdad, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. A ver quién habla bien francés, que me ayude. Juan Jacobo Rousseau, dirían algunas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok, le conecto. Oui. Como si, como ça. La cosa es que este señor, que ustedes están viendo ahí tan erudito, tan sentado en esos tronos y en esas, de alguna manera, esos homenajes que le ha hecho la posteridad, tienen que ver con un hombre que trajo una visión para el mundo postrero, justamente en el mundo de la ilustración. Fue el primer ilustrado, dicen mucho, o fue el gran ilustrado. Jean-Jacques Rousseau era un hombre polímata. Polímata es aquel que se desempeña en varias actividades. Era botánico, filósofo, historiador, naturalista. Imagínate si ya tiene tiempo para aburrirse. Naturalista, músico. Tiene grandes composiciones, era compositor. Pero sobre todo fue un gran filósofo. Un gran filósofo que cambió copernicanamente la idea de la república, la idea de los gobiernos, la idea de la democracia. Fue un hombre que se ganó la inquina fuerte de Voltaire. Voltaire, que es a quien le atribuyen esa frase tan famosa de la Revolución Francesa que dice, no pensaré como usted, pero daría la vida porque usted puede expresarlo, que no es de él, en realidad era de otro que Voltaire odiaba, que tenía muy poca tolerancia, ¿vale? la referencia, pero es otro de los grandes pensadores de lo que se llamó la Revolución Francesa, que termina con la monarquía en Francia en 1789, usted ya sabe, y que después va a generar en todo el mundo una ola independentista, pero sobre todo en las bases de las democracias modernas y con lo que significaba en Francia en ese entonces igualdad, fraternidad, ¿no? Entre tantas otras cosas, y libertad. Entonces, esto que lo hemos escuchado, fraternidad, es sobre todo a lo que Jean-Jacques Rousseau se dedicó. ¿Por qué tenía la inquina de Voltaire? Porque Voltaire y muchos otros le decían: vos sos un contradictorio permanente, decís una cosa y después decís otra. Primero te pronunciás a favor de tal cosa y después te pronunciás a favor de otra. Sos un panqueque. Bueno, en realidad no era un panqueque. En realidad era un hombre lleno de ideas. Era un hombre muy prolífico. Fue el primer escritor para muchos prerromántico. Nosotros tenemos el siglo de la Ilustración, ¿no? Vamos a hablar del siglo XVIII, el año 1700, cuando después de una época de humanismo, si se quiere, el 1600, 1700, todo lo que es la racionalización de las ideas y la ciencia llevan al siglo de las luces, al siglo del iluminismo, ¿no? Donde se deja uno de creer, o uno deja ya de creer en las dinastías, en los reyes, en Dios y que le da a Dios, no sé, con esa chispa divina, el deber o la posición al monarca para que esté por sobre los demás en cuestiones de poder. Bueno, empieza la razón y la ciencia a primar y va carrerita para adelante. Rousseau es uno de estos hombres que cambia las ideas, insisto. Él es uno de los que implanta una reformulación, tanto que da pie para la Revolución Francesa. Escribe dos libros muy importantes. Le estoy haciendo una compilación resumida, atomizada, mucho de lo que es Jean-Jacques Rousseau. Escribe el famoso Contrato Social, un librito así, mira. El Contrato Social, que habla de la voluntad general, en realidad, que es un concepto como el imperativo kantiano, que después le da pie al imperativo kantiano. No dice, Amalia, ¿qué es el imperativo kantiano? ¿Qué bodrio? Bueno, el imperativo kantiano es una filosofía de Immanuel Kant, que era, en su momento, era alemán. Immanuel Kant decía, obra con la misma justicia, y acá está donde está el concepto de la igualdad, obra para los demás, con la misma justicia que te gustaría que obraran hacia ti. Algo parecido al cristianismo, parecido, cuando Cristo predica, lo habló como profeta, ¿no? Predica la tolerancia, o como filósofo, si querés. Bueno, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos, ¿no? Más o menos. O más aún, va más allá. Actúa con la misma justicia para el otro con la que te gustaría que actuaran hacia vos, o por lo menos juzgá y pensá. ¿Qué le decía Rousseau a Voltaire cuando todo el tiempo lo acusaba de estar contrariado? Él le decía, yo prefiero ser, justamente, un hombre que tiene muchas ideas a ser un hombre prejuicioso. Es decir, puedo ir saltando, porque el conocimiento es vasto. El conocimiento va, viene, va, viene, va, viene. Y es una de las frases que a mí más me gustan de Rousseau. También es un hombre que escribió El Emilio. El Emilio es un libro que habla básicamente de la educación. Para Rousseau, a diferencia del cristianismo y de muchas otras o religiones o filosofías, el ser humano nace bueno, ¿no? Es decir, nace bueno y se corrompe a la edad de 12 años,
más o menos, cuando se inserta en la sociedad. Que ya la sociedad es vil, está corrupta, si se quiere, donde empiezan los intereses particulares. Y lo más importante de Rousseau es que él, bueno, a diferencia del cristianismo, digo, que habla del pecado original, ¿no? Y que dice, no, el hombre ya por naturaleza viene jodido y necesita un perdón. Bueno, Rousseau dice, no, el ser humano no tiene maldad, el ser humano es bueno por naturaleza, después se corrompe. Yo no pienso como Rousseau, pero lo cierto es que hay toda una sociedad moderna, burguesa, es el primero que habla de burguesía. Fíjate, el primer libertario, uno de los primeros, podríamos decir, yo te diría por lo menos fraternos, dice que la burguesía es un problema y que las relaciones interdependientes entre los países, cuando el hombre genera una interdependencia como el capitalismo que conocemos ahora, eso lleva al egoísmo y además lleva, por supuesto, a una clase burguesa. Burguesa entendiéndose con lo que en aquel entonces significaba, era el que no tiene que trabajar para vivir o el que sobra la renta, vive de la renta y el resto de los trabajadores tiene que estar matándose. Y que por eso, al llevar al egoísmo, hace que el ser humano, cuando se incorpora en la sociedad moderna, totalmente se corrompe. Y por eso es uno de los escritores prerrománticos. El romanticismo es una mirada moderna del siglo XIX, bien digo, del año 1800, que es una mirada alemana, si se quiere, una mirada hacia atrás a lo que era la época de la Edad Media, si se quiere, a esos reinos aislados, ¿no? Donde se hablaba de la palabra, del honor, donde el honor era lo más importante, donde estaba el caballero que iba a buscar a la dama, donde habían códigos de honor, que claro, con el iluminismo y el raciocinio permanente y el positivismo, se empezaron a perder. Porque claro, bueno, yo no estoy obligado a esto, habían cosas que estaban decretadas románticamente hablando, no lleva al amor. Pero sí fue uno de los que implantó las ideas de la Revolución Francesa, dio un giro copernicano para enseñar a los niños, porque además era era un docente espectacular. Entonces él quitó algunas de las ideas. Es el que lleva a pensar y a fraternizar un poco más con el ser humano en sí, es el más blando. Es uno de los hombres más prolíficos, más inteligentes que ha dado, por lo menos para mí, y con mayor benevolencia que de alguna manera estudió la filosofía moderna. Hay algunas frases que me gustaría compartir, si con las chicas las podemos compartir, sí, estaría bueno, y ya para ir terminando bueno, nada, el más importante de los jacobinos. Muy interesante. Claro, las ideas que tenemos, porque muchos dicen, los zurdos, lo de derecha, lo que en el mundo hoy ya no se habla de eso. Pero fíjate cómo todas las ideas surgen con la misma intención, después se van polarizando. Pero fíjate que uno de los hombres que habla de libertad, de fraternidad, después donde surgen los sindicatos, pero que habla básicamente de la democracia y de la libertad, también tiene ideas de que hoy mal concebidas se dirían ideas de izquierda, que no lo son. Él estaba en contra de Hobbes y de Locke. Hobbes era el filósofo que decía, el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué estaba en contra? Porque en ese momento, las constituciones, si se quieren, o las nuevas reglas de los países, fueron modelo, nuestra constitución, de hecho, es una copia, si se quiere, de la constitución de Locke de Gran Bretaña. Eran los ingleses, ¿no? Que se basaban sobre todo en la pragmática y que además eran los hombres que decían, bueno, esta es la constitución, estos son los derechos, las reglas, bueno, criticaba muchísimo ese tipo de políticas porque él decía que el hombre tenía todos los derechos simplemente por naturaleza. Claro, era un naturalista, era un botánico además, también, era un científico. Entonces era el más zurdo, si querés, para explicártelo de alguna manera, el más romántico de los libertarios. Pero fíjate cómo la idea o el germen de generar una revolución siempre se basa en la libertad, pero con una idea de bondad hacia el hombre, ¿no? O de tolerancia hacia el hombre. Vamos a ver alguna de las plaquitas. La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable. Fíjate, ¿no? Qué fuerte esta frase. Es buenísima. ¿De qué lado tengo que ir? Decime. Acá. Ahí está. Bueno. Vamos a la otra. ¿Tenemos alguna otra? No, ya, poneme la placa, porque no me la sé. Ahí está, gracias. El hombre ha nacido libre. Sin embargo, en todas partes está encadenado. Es cierto. Muchos dicen, bueno, vos naciste libre. Sí, bueno, yo no pedí nacer, para arrancar. Y por supuesto que estoy encadenado a cuestiones sociales, a cuestiones físicas. La juventud es el momento de estudiar la sabiduría
Y la vejez, el de practicarla, muchachos. Por eso cuando decimos a los hombres que tienen el síndrome Peter Pan eterno para algunos, o para los políticos o para los padres que dicen, bueno, pero no me da bola, no, el adulto sos vos, ¿entendés? Esto era lo que básicamente decía. Realmente, en este momento en la Argentina hay que estudiar el contrato social. Rousseau decía, no, el contrato social habla de la voluntad general, de la voluntad de todos de poner un poquito para poder llevarnos cívicamente, para poder tratar de generar una sociedad sin matarnos. Es decir, una convivencia donde el derecho de todos prime sobre el derecho individual, porque si no es un quilombo, realmente, perdón, ¿no? Es un despelote peligroso. Entonces, da o habla un poco de la tolerancia y de tocar esa fibra de confiar en el otro, que no nos queda otra, ¿no? Y del entramado social, que hoy en la Argentina, por supuesto, y en otras sociedades, en otros tiempos, está descompuesto. Y viene muy bien la efeméride de Amalia de hoy, porque cuando se rompe el contrato social, Claro. pasan cosas como las que nos va a presentar ahora Berito Franco. Es muy bueno tu pase y tu introducción, Roxana, porque es tal cual. Cuando se